Era un día de invierno cuando en la ciudad universitaria de Cambridge, una alumna de ciencias llamada Nora Barlow se le encomendó realizar un proyecto sobre su abuelo Charles Robert Darwin. Para ello, necesitaba información en primera persona y, como no, recurrió a uno de los mejores inventos de Antonio Santi Giuseppe Meucci, que era el teléfono temporal, con el que podía realizar una llamada al pasado. Era obvio que la llamada se la iba a hacer a su abuelo, pues era de él de quien tenía que realizar el trabajo. Para empezar esta historia, que te transportará a los remotos años de la época de 1800, comencemos en la vieja ciudad de Londres, con una llamada telefónica. Hola, buenos días. Soy Nora Barlow. ¿Esta es la casa de los Darwin? Pregunto en concreto por mi abuelo Charles. Buenos días, Lady Barlow. Se encuentra hablando con la ama de llaves Elizabeth Lightwood. Enseguida se pone su abuelo Darwin. Me congratula tu llamada, Nora. Como puedes comprobar, tu abuelo ya está un poco mayor. Ya son 65 años los que rondan por este cuerpo. ¿A qué se debe tu llamada, si es que se puede preguntar? Querido abuelo, te llamo para informarte de que tengo que hacer un trabajo universitario sobre ti, y pensé que lo mejor era obtener información en primera persona. Pues bien, Nora, todo empezó en 1809, cuando nací en una familia de clase alta en el centro de la Inglaterra georgiana. Se trataba de la Inglaterra rural evocada por Jane Austen. Tu bisabuelo era un famoso médico y financiero, y tu tatarabuelo un famoso filósofo y poeta, por no hablar de tu bisabuela, quien era hija de un célebre ceramista. Yo recuerdo de ser un niño con una gran modestia sincera, y sobre todo una curiosidad insaciable. Eso fue lo que me trajo hasta aquí, a todos mis estudios y descubrimientos. Fui un alumno extraordinario y sinceramente sentía que perdía el tiempo estudiando a los clásicos grecolatinos. Yo ya sabía que a mí lo que me interesaba era la ciencia. Lo descubrí junto a tu tío abuelo. Nosotros investigamos las composiciones de varias estancias domésticas, haciendo experimentos. Incluso puedo decir que la química fue la mejor parte de mi educación infantil, ya que me mostró en la práctica el significado de la ciencia experimental. A mí me encantaba montar a caballo, la caza, la pesca y los paseos solitarios. Eran tiempos jóvenes, ahora mi espalda no lo soportaría. Abuelo, agradezco que me cuentes tus inicios de tu vida, pero prefiero que me hables de ese viaje tan importante que hiciste por aquel entonces en 1831. ¿Te refieres al gran viaje del Beagle, capitaneado por Robert Fitzroy, no? Sí, ese abuelo. Me ofrecieron una oferta que había de cambiar mi vida para siempre. Un oficial de la Marina de 26 años, Robert Fitzroy, había obtenido el mando del HMS Beagle para un segundo viaje de investigación por aguas de Sudamérica. Estaba empeñado en llevar consigo a un naturalista, capaz de estudiar los lugares aún poco explorados que visitarían. Gracias a la recomendación de mi queridísimo profesor Henslow a Peacock, fui elegido. Mi padre se mostró contrario al plan, ya que me dijo que tenía que encontrar una recomendación de alguien para realizar dicho viaje. Entonces fue cuando recurrí a mi tío Josiah Wedgwood. Mi padre finalmente acabó aceptando, incluso me financió el viaje. Dado que pagaba la travesía, pude conservar las muestras que recolectara, a pesar de que los especímenes recogidos por oficiales de la Marina normalmente se consideraban propiedad del gobierno. El Beagle debía estudiar la zona más meridional de Sudamérica y las Islas Galápagos, y realizar una serie de mediciones cronométricas durante el regreso. En total, viajarían 74 personas a bordo de un navío de 27 metros de eslora y 7,35 metros de manga en el centro. Tras consultar a expertos científicos y comprar el equipo necesario, subí a bordo del Beagle y nos hicimos a la mar el 27 de diciembre de 1831. Fue entonces cuando empecé un diario para registrar mis experiencias. La primera escalada del Beagle fue en las islas de Cabo Verde, a 620 kilómetros de la costa occidental de África. Allí examiné la geología de las islas Santiago. Me entusiasmé al descubrir que la isla había cambiado gradualmente con el paso del tiempo. Primero comprobé que una colada de lava había fluido sobre el lecho del mar, cociendo conchas y corales, hasta formar una roca dura y blanca. El estrato de roca blanca configuraba lo que era la isla. El barco navegó hasta Brasil.
Después de haber vivido unas vivencias gratificantes, me sumergí en mi libro de notas de campo, en el que creé un sistema para catalogar mis hallazgos. Realicé grandes diarios geológicos y geológicos. Un día excepcional recolecté 68 especies diferentes de escarabajos. Se trataba de un mundo radicalmente distinto a los que encontraba en los helechos de Cambridgeshire. A lo largo de los siguientes 2 años visité Río de Janeiro, Montevideo, Bahía Blanca, la Patagonia, en la que descubrí los huesos fosilizados de grandes mamíferos extintos, y las Islas Malvinas. Cartografié costas y medí la profundidad de las aguas. ¿Y qué pasó con los 4 fueguinos que se llevó el capitán Fitzroy de su anterior viaje? Siento decirte que la joven Foggia Basket murió de varicela en Inglaterra. Sin embargo, los demás se viajaron conmigo a bordo. Cuando el Beagle llegó a Tierra del Fuego, nunca llegué a imaginar lo abismal que podría ser la diferencia entre el hombre salvaje y el civilizado. Cuando los indígenas volvieron a su tierra natal, desde Inglaterra, sufrieron grandes cambios. La misión se catalogó como fracaso. Ver a esos indígenas me hizo reflexionar sobre la bestialidad de los seres humanos que eran. A la postre, animales que comían, dormían, mataban y se contagiaban unos a otros enfermedades. Desde mediados de 1834, el Beagle investigó la costa oeste de Sudamérica, con frecuentes arribadas en Chile y Perú. Fui allí donde experimenté en primera persona algunas de las fuerzas geológicas que transforman la superficie de la Tierra. ¡Qué curioso! ¿Y aquellos pájaros tan famosos de tu viaje, dónde los hallaste? No seas impaciente, toda historia tiene su explicación. Cuando el navío llegó a las Islas Galápagos, tenía un interés grande por su geología, pero al atracar, no tardé en averiguar que las islas eran de origen volcánico y relativamente reciente. Esto aumentó más mi curiosidad por sus habitantes. Las aves eran obviamente como las de Sudamérica, sin embargo aprecié las diferencias entre los sinsontes de 3 islas distintas. En aquel momento no me pregunté a qué se debían estas variaciones, dado que muchas de las islas estaban a la vista unas de otras. Además, reflexioné sobre la existencia de un grupo de lo más singular de pinzones de las Galápagos, relacionados unos con otros en la morfología del pico, la corta cola, la forma del cuerpo y el plumaje. El dato más curioso fue la gradación perfecta en el tamaño del pico de 6 especies con picos graduados imperceptiblemente. Concluí que la gradación y la diversidad morfológica en un grupo de pequeñas aves íntimamente emparentadas determinaba que esta especie había sido modificada naturalmente para fines diferentes de supervivencia. También presté especial atención a las tortugas gigantes, me subí a menudo encima de ellas, y al darles unos golpecitos en la parte trasera del dorso, se incorporaban y echaban a andar, pero me resultaba muy difícil mantener el equilibrio. Había 2 especies de iguana endémicas, una de ellas era terrestre y la otra marina. Esta estancia me ayudó a construir una de las 3 fuentes de inspiración fundamentales para desarrollar mi teoría de la evolución. El ornitólogo John Gould dijo a Darwin que los ejemplares de su colección de picogordos, pinzones y reyezuelos eran en realidad todos pinzones, y muchos de ellos endémicos de las islas. Los sisantes, que en su día Darwin comprobó que variaban según las islas, resultaron ser especies diferentes. Desde las Galápagos, el Beagle partió en dirección oeste y recorrió 5.150 kilómetros, pasando ante el archipiélago Low, donde vi varios atolones, esos curiosísimos anillos de tierra coralina que apenas se elevaban sobre la superficie del agua, y hasta llegar a Tahití. A continuación, el navío se dirigió hacia Nueva Zelanda, antes de proseguir su travesía hasta Sídney, en Australia. Hicimos una parada en las Islas Kini, en el Océano Índico, donde tuve ocasión de examinar con detalle un atolón coralino. Seguí mi travesía hacia las Islas Mauricio, y de allí a Sudáfrica en mayo de 1836. Había llegado el momento de que el Beagle regresara a casa. Navegamos hasta Santa Helena, donde recibí algunos correos. Me quedé estupefacto al descubrir que mis trabajos científicos eran conocidos en mi país gracias a mi mentor de Cambridge, John Henslow. El navío continuó su travesía, de nuevo hacia el oeste, hasta Brasil, donde disfruté por última vez de un paisaje tropical, antes de que el Beagle levara anclas hacia Inglaterra, a donde arribé el 2 de octubre de 1836. Qué lástima que se tenga que acabar ya nuestra conversación con la llegada del Beagle a Inglaterra, abuelo. No, Nora, esta historia no ha hecho más que empezar.
este gran viaje no sería nada sin mi conclusión final. ¿Y cuál es esa conclusión? Son muchas. Te aconsejo que te acomodes y te hagas un té. De acuerdo, haré lo que me digas, viejo sabio. 3 meses después de mi regreso, expuse mi trabajo ante las Sociedades Científicas de Londres. El 7 de marzo de 1838, leí uno de mis más importantes trabajos ante la Geological Society. Sostenía que los cambios producidos durante un largo periodo de tiempo en la geología de Sudamérica obedecían a causas acumulativas y no catastróficas. En 1840 se publicó el trabajo revisado bajo el título sobre la conexión de ciertos fenómenos volcánicos en Sudamérica y sobre la formación de cadenas montañosas y volcanes como efecto de las mismas fuerzas por las que se elevan los continentes. Creo que me vas a tener que disculpar un momento. Hablar durante un periodo de tiempo largo me produce vómitos. Espero que no te cause molestia. Espérate unos minutos. Nada, no te preocupes, abuelo. Aquí te espero con mi té caliente. A finales de 1846, Darwin casi había culminado su proyecto, de una década de duración, de publicar sus experiencias, teorías y colecciones del viaje del Beagle. Solo le quedaba por publicar un estudio sobre los invertebrados marinos. La financiación del gobierno que había subvencionado la publicación de Zoology se había agotado, por lo que el volumen dedicado a la zoología oceánica no se realizó. Hasta la década de 1830, los percebes no fueron reconocidos como una especie de crustáceo que se alimenta por filtración, sino como un molusco. El trabajo de Darwin versaba sobre dos grandes especies, Melanidae, que son sésiles, es decir, se fijan por la base en vez de por un pedúnculo, normalmente adheridos a rocas, y Lepadidae, que se fijan a elementos flotantes. Dado que los percebes tienen características en común con dos subclases diferentes de crustáceos, Darwin los clasificó como una subclase aparte. Algunos aspectos de esta teoría fueron fuertemente respaldados, como la gran variabilidad de individuos dentro de una especie, la homología entre organismos relacionados, la pérdida de órganos inútiles y el cambio de función de órganos homólogos. Los cirrípedos forman un grupo de especies altamente variable y difícil de clasificar, y el trabajo de Darwin fue considerablemente útil cuando tuvo que exponer en el origen de las especies los principios de una clasificación natural. Ya vuelto. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Además, empecé a investigar acerca de los hábitos de los animales y las plantas. Por ello, supuse que bajo diferentes circunstancias, las variaciones favorables de esos hábitos se preservarían y las desfavorables se destruirían. El resultado sería la creación de nuevas especies. Ahí fue cuando comencé mi estudio por la reproducción. La había de dos tipos, la escisión o gemación, que tenía como resultado la aparición de descendencias mixtas y por tanto alteradas. Dado que el mundo cambia radicalmente a lo largo del tiempo, la reproducción que permitiera una descendencia más variable sería la que mejor lograse adaptarse y alterar la raza para adecuarla al cambiante mundo. ¿Y tu libro El origen de las especies trataba sobre la distribución geográfica, la variación de la naturaleza, la lucha por la existencia, la selección natural, la hibridación, la divergencia, el instinto y muchísimos más? Sí, pero para ello tardé casi 2 años sin descansar en efectuar mi trabajo de la teoría de las especies, pero antes te explicaré algunos de los conceptos que no te he mencionado aún. Desde septiembre de 1854 en adelante decidí que todo mi tiempo sería para organizar mi enorme pila de notas y observar y experimentar en relación con la transmutación de las especies. Durante el viaje del Beagle me había sentido hondamente impresionado al descubrir en la pampa grandes fósiles de animales acorazados, como los armadillos actuales. En segundo lugar, por el modo en que animales íntimamente relacionados se iban reemplazando al avanzar hacia el sur por el continente, y en tercer lugar, por carácter sudamericano, de la mayoría de los seres presentes en el archipiélago de las Galápagos, y más concretamente por el modo en que difieren ligeramente en cada isla. Era evidente que este tipo de datos, así como otros muchos, podían explicarse partiendo de la base de que las especies se van modificando gradualmente, y el tema no se me iba de la cabeza. Con un solo libro, Darwin descifró los patrones fundamentales de la vida pasada y presente en el planeta.
De un plumazo, todos los cientos de familias, géneros y miles de especies quedaron conectadas en un sistema único y hermosamente simple. Todos los seres estaban emparentados genealógicamente, formando un gran árbol ramificado, el árbol de la vida. Él lo llamó la teoría de la descendencia con modificación a través de la selección natural. El libro tenía 14 capítulos, más una introducción y una conclusión. Primero, explicaba cómo comenzó a dudar de la estabilidad de las especies y cuánto tiempo había trabajado sobre el tema. Los datos sobre la similitud entre especies diferentes, las semejanzas durante el desarrollo embrionario de miembros del mismo género, la distribución geográfica, la diferenciación progresiva de formas fósiles y así sucesivamente, eran pruebas suficientes, a los ojos de un naturalista, de que las especies cambian, pero seguiría siendo un conocimiento incompleto. Se hacía necesaria una teoría que explicara cómo evolucionaron y, lo más importante de todo, cómo llegaron a estar tan maravillosamente adaptadas a su entorno y las relaciones inmensamente complejas entre ellas. La teoría de Darwin de la selección natural dio una respuesta a estas cuestiones. Charles estaba convencido de que On the Origin of Species era sin duda el principal trabajo de su vida. El gran trabajo de Darwin fue publicado en noviembre de 1856. La primera edición se agotó por los pedidos de los libreros, no por su venta al público, el primer día. ¿Es verdad que el libro desató un debate a escala mundial? Sí, es cierto que describieron cientos de reseñas e incontables artículos a favor y en contra de mi obra, pero a mí en especial, lo único que me preocupaba sobre todo era la respuesta de científicos relevantes, con los conocimientos necesarios para evaluar mi trabajo. Pero sin duda me quedé con las palabras que me citó el frenólogo y botánico Hewitt Cottrell Watson, que fueron las siguientes. Sin duda, su idea puntera a la selección natural acabará siendo reconocida como una verdad establecida en la ciencia. Tiene las características de todas las grandes verdades naturales. Clarifica lo que estaba oscuro, simplifica lo intrincado, representa una gran aportación al conocimiento anterior. No es usted el más grande revolucionario de la historia de este siglo, sino de todos los tiempos. Cada vez más científicos comprobaron que la explicación de Darwin tenía sentido en su área particular de estudios. Empezaron a aparecer artículos y libros que avalaban sus ideas. Alrededor de 1869, 10 años después de su publicación, la mayoría había aceptado su teoría. Por supuesto, las cosas no ocurrieron de igual manera en todas partes. En Alemania, las opiniones de Darwin fueron aceptadas con bastante rapidez y con pocas alaracas, mientras que en Francia fueron ignoradas y objetos de burla durante muchos años. Pero en la década de 1870, Darwin era ya ampliamente considerado un revolucionario científico que había transformado el estudio del mundo natural. También tuviste una hipótesis errónea, ¿no es cierto? ¿A cuál te refieres? A la de la pangénesis. Ah, eso fue cuando yo especulaba con que cada célula de un organismo generaba diminutas unidades de herencia, y las llamé gémulas. Circulaban libremente por el sistema y permitían que cada parte se reprodujera a sí misma o que fueran transmitidas durante generaciones. Pero sin embargo, sí que descubrí que tras una excitación adecuada, una planta insectívora puede secretar un fluido que contenga un ácido y un fermento análogos a los del fluido digestivo de un animal. ¿Y qué me puedes decir del origen común que tenemos el humano con los primates? El hombre desciende de un cuadrúpedo peludo, con cola y orejas en punta, probablemente de hábitos arborícolas y habitante del Viejo Mundo. Esta criatura, de haber sido enteramente estudiada, su morfología por un naturalista, habría sido clasificada entre los cuadrumanos, como seguramente ocurriría con el progenitor común, y aún más antiguo de los monos del Viejo y el Nuevo Mundo. El animal cuadrumano y todos los mamíferos superiores probablemente provengan de algún antiguo animal marsupial, y éste a través de una larga línea de formas diversificadas, bien de alguna criatura reptiliana o similar a un anfibio, y ésta a su vez de algún animal parecido a un pez. En la oscura penumbra del pasado podemos vislumbrar que el progenitor más primitivo de todos los vertebrados tuvo que ser un animal acuático, dotado de branquias, con los dos sexos unidos en el mismo animal y con los órganos más importantes del cuerpo, como el cerebro y el corazón.
imperfectamente desarrollados. Darwin incluyó similitudes entre el hombre y otros animales, como era el caso del esqueleto, los músculos, órganos. Desde cualquier otro punto de vista, la semejanza entre el patrón de la mano de un hombre y la de un mono, la pezuña de un caballo, la aleta de una foca, el ala de un murciélago, era del todo inexplicable por sus semejanzas. Demostró que los humanos eran más parecidos a los simios que a cualquier otro animal viviente. En segundo lugar, hizo hincapié en las similitudes del desarrollo embrionario. Los embriones pasaban por estados en los que se asemejaban mucho a los embriones de otros animales. Por último, estudió las partes vestigiales, que no desempeñaban ya función alguna, sino que eran remanentes a formas ancestrales, como era el caso de nuestros rudimentarios huesos de la rabadilla. Darwin especuló también con la idea de que la especie humana provenía del continente africano. Bueno, abuelo, como comprenderás, me he terminado el té y creo que por hoy ya es suficiente información. Me satisface tener un abuelo tan sabio como tú. Espero que tengas otro día tiempo para seguir contándome historias tan inhóspitas como tú solo las sabes contar. Me ha agradado mucho esta charla, y por cierto, no te olvides de la paga, se encuentra dentro del libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Además, en la página 123 te dejo una nota para que la redactes en alguna de tus conferencias algún día. En ella pone lo siguiente: para todos aquellos que no me creyeron, al final llevaba razón. No, pero abuelo. Durante la noche del 18 de abril, alrededor de las 12 menos cuarto, Charles Robert Darwin tuvo un grave ataque y sufrió un desmayo. Costó mucho lograr que recobrara la consciencia. Pareció reconocer la proximidad de la muerte y dijo: «No temo la muerte en absoluto». Murió a eso de las 4 del miércoles 19 de abril en 1882. A pesar de que Darwin quería ser enterrado en St. Mary, la iglesia de Down, numerosos científicos y personalidades de la Iglesia de Inglaterra fueron de la opinión de que su distinguido compatriota debía ser enterrado en la abadía de Westminster. Desde que el hombre empezó a especular sobre el mundo que la rodea, puede que ningún otro estudioso haya tenido ideas que estuvieran tan por delante de las que se había considerado verdaderas, y haya visto cómo eran respaldadas por sus contemporáneos. El más grande descubridor científico de su tiempo y su país había muerto.